Sensor de presión MF01. Su equipo está conformado por Mañón Cedillo, Kenneth Naim, Onofre Esteves Daniel y Sánchez Espinosa Paloma Fernanda. Para esta práctica necesitaremos los siguientes materiales: un sensor MF01, un Arduino, jumpers protoboard y resistencia de 10 kiloohms. Funcionamiento: es un dispositivo que convierte una fuerza física aplicada sobre una superficie en señal eléctrica proporcional. Esta señal puede ser leída y procesada por un microcontrolador como Arduino para medir la presión que se está aplicando sobre el sensor. El sensor funciona de la siguiente manera. Principio de funcionamiento: el sensor de presión tiene un material sensible a la fuerza que cambia su resistencia eléctrica cuando se le aplica presión. A medida que aumenta la presión sobre el sensor, la resistencia del material disminuye, lo que permite calcular la presión basándose en la variación de la resistencia. Tipo de salida: los sensores como el MF01 generalmente actúan como divisores de voltaje, donde la resistencia del sensor cambia según la presión aplicada, alterando el voltaje de salida que puede ser leído por una entrada analógica de Arduino. Conversión de unidades: la señal que produce el sensor no es directamente en unidades de fuerza, newton o masa gramos. Primero se convierte la lectura analógica del sensor en un valor de presión, el cual luego puede ser expresado en unidades de newtons, medida de fuerza, o en gramos, medida de peso considerando la aceleración gravitacional. Conversión de la lectura del sensor: la lectura analógica se obtiene del sensor es un número entre 0 y 1023 que representa el voltaje en el pin A0. Para convertir este valor en presión en newtons o gramos se requiere un proceso de calibración. El valor analógico se puede transformar en una lectura de presión basada en los datos proporcionados por el fabricante del sensor o mediante una calibración experimental usando pesos conocidos. Una vez que tengas una relación de la lectura del sensor con la fuerza aplicada, puedes convertirlo a gramos. Un newton es igual a 101.97 gramos basado en la relación de peso y fuerza. Newton: si el sensor está calibrado para entregar las lecturas en unidades de fuerza, puede usar directamente esa medida. Hola, ¿qué tal, profesor? Bueno, muy buenas tardes. Mire, yo le voy a dar la explicación del código, ¿vale? Ya de sí, o sea, del código generado para el circuito ya con el sensor, ¿vale? Mire, primero empezamos así como que a definir los pines en donde va a ir cada pin. Por ejemplo, el sensor con el pin va en el A0. Ya después, posteriormente, vamos a ponerle la calibración del sensor, ¿vale? O sea, es ajustar según el sensor como está especificado, ¿vale? La calibración del sensor al que le colocamos es de 0.1, ¿de acuerdo? Ya de ahí ya después seleccionamos el serial begin, ¿ok? Y ya posteriormente ya lo empezamos así a leer el valor analógico del sensor, ¿de acuerdo? Ahí es con el sensor, bueno, el análogo, el read, con el sensor pin ya, sí, ya visualizado, y ya después de ahí el siguiente paso es convertir el valor a voltaje. El voltaje es el sensor, o sea, es el valor del sensor. Eso se va a multiplicar por 5.0 y lo divide entre 1023, ¿vale? Punto cero. Ya después de ahí, posteriormente, es convertir el voltaje a presión, o sea, es de kilogramos y centímetros cúbicos, ¿vale? Y ese FLOAT, y ahí lo validemos con voltaje, lo divide entre la calibración del factor. Ya de ahí lo convertimos a newtons, que es un kilogramo que equivale a 9.81 newtons, ¿de acuerdo? Y ya de ahí, o sea, todos esos valores los convertimos ya tal cual, ¿vale? Porque como nos pide en la práctica es en valores en newtons y en valores en gramos, ¿de acuerdo? Para ver el peso que tiene el objeto que se le coloque encima, ¿de acuerdo? Y ahora aquí es convertir al gramos, ¿vale? O sea, un kilogramo equivale a 1000 gramos y ya posteriormente ya eso lo ejecutamos, ¿de acuerdo? Ya de ahí ya nos hacemos ya no, las puras impresiones, o sea, de lo que nos va a mostrar en el monitor serial. Nos va a definir la presión y el valor predeterminado que ahí le colocamos de presión en gramos, ¿vale? O sea, que al momento que presione se le va a dar los valores en gramos, ¿de acuerdo? Ya después de ahí lo convertimos a
alargamos, pero una disculpa. De acuerdo. Y ya después de ahí lo pasamos a valores a newtons, ¿vale? Con la variable pressure newtons, ¿vale? Para que el presión lo pase a valores newton y ahí nos lo va a arrojar como la n de newton, ¿vale? Ya después de ahí nos va a mandar un mensaje alertándonos según los límites establecidos que el programa así nos ha indicado, que si la presión es inferior a 50 gramos, que ahí nos muestra un mensajito de, pues sí, o sea, de que pues no, ¿de acuerdo? Y si la presión es superior a 950 gramos, igual nos va a mandar una alerta, ¿de acuerdo? Y ya todo eso se va a estar así validando durante la espera de un segundo antes de iniciar la próxima lectura, ¿vale? O sea, la segunda del segundo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces eso sería todo de la explicación de nuestro código para validar el sensor que se va a estar ocupando en esta clase, ¿vale? Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Kenneth Mañón y yo le voy a explicar en este caso esta parte, lo que es la parte del circuito. Primeramente, me gustaría aclarar que nosotros no tenemos este sensor, que es el como tal de la práctica. Sin embargo, hicimos el circuito nada más de tal forma, ya autorizado por usted, que es nada más conectar estas dos patitas, que son las de aquí, esta y esta, ¿va? Entonces, el circuito está compuesto de la siguiente forma. Primeramente, el cable blanco, que es este que se muestra, está enlazado a lo que es los 5 volts, que es, a ver, permítame ver si se puede hacer zoom, listo, que es esta parte de los 5 volts. El negro, que es el GND, está enlazado a lo que es tierra. Entonces, una vez enlazados, los conectamos de esta forma. Son estos dos, permítame, son estos dos cables, es positivo y negativo. Posteriormente conectamos la resistencia, una patita, a negativo, que es esta. La conectamos con lo que es con lo que es el sensor óptico, que es el analógico, que lo usamos de esta forma, miren. Es en A0 y es con O sea, aquí está la resistencia con la patita de negativo, la otra patita está en la misma hilera, junto con el A0, que es el digital. El verde es lo que estaría recibiendo el sensor, por lo cual en este caso se queda de esta forma, se queda libre. Una vez teniéndolo, ya nada más se conecta. Y la otra patita, que es, es otro cable, que es moradito, es lo que va a estar energizando el sensor. En este caso lo conectamos directamente a positivo, ya que no hay ningún problema, ya que nada más lo puente. Entonces, por lo cual el circuito quedaría por sí solo de esta forma. Quedaría aquí que es para el de 5 volts, y el verde, que es para lo del sensor, la lectura del sensor, que es lo que estaría en teoría arrojando en el programa. Ahora bien, la parte de lo que es el modelo o el esquema es el siguiente. Aquí es la patita que va a la activación del área, que es esta parte. Van cruzadas, de hecho, esta, que es la de abajo, va para la activación del área, y la otra va para lo que es la lectura. Y aquí te da las especificaciones, que este es el datasheet, en el cual ahí está, que es el modelo, la activación del área, la fuerza de la rectitud, creo, y fuerza de la resolución, también el responsable del tiempo, y el life circle, que es de 5 millones. Y después, aquí está cómo conectarlo, cómo te lo vamos a guiar de tal forma para conectar nada más estos únicos dos pines, ya que como toda la práctica ya quedó hecha, y pues únicamente enlazarlo. Aquí, por ejemplo, ya está energizado el puro circuito y no hay ningún problema. Y pues sería todo, profe. Por mi parte sería todo. Le agradezco. Pase muy bonita tarde o día o noche.